Para impartir la conferencia del día de hoy, nos acompaña la licenciada Paola Mena Rojo. Les voy a leer un poco acerca de su trayectoria. Ella es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con un diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A su vez, cursó un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el instituto cursó el diplomado en Tanatología y el diplomado en Apoyo y Acompañamiento Tanatológico. Está certificada como locutora por la SEP. Se desempeña como cantante profesional de ópera, poeta y compositora, y también como investigadora sobre derechos humanos. Ella nos acompaña en esta conferencia gratuita del Instituto Mexicano de Tanatología con el tema ¿Cómo apoyar a un enfermo terminal con diabetes? Antes de comenzar, pues bueno, les recuerdo que no hay preguntas en el transcurso de la conferencia porque somos un foro muy grande, entonces no nos daría tiempo para resolver sus dudas. Y también aclarando que nuestra compañera Paola cuenta con una discapacidad visual, por lo tanto no hay diapositivas. Esta va a ser la pantalla que van a ver durante el transcurso de la conferencia. Muchas gracias y los dejo con la licenciada Paola Mena Rojo. Que disfruten este tema de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Miguel Félix. Muchas gracias también a este Instituto Mexicano de Tanatología que me ha invitado, encabezado por la maestra Teresita Tinajero, que me ha invitado a participar, a estar con ustedes este tiempo y participar en este tema que es un tema tan complicado para quienes de alguna u otra manera lo hemos vivido tanto con familiares como con personas cercanas, o todos conocemos a alguna persona que tiene la enfermedad de la diabetes. Pues conocemos que es una enfermedad complicada, que es una enfermedad dolorosa en muchos sentidos, en el sentido físico, en el sentido clínico, sobre todo en el sentido que a veces dejamos un poco de lado, el sentido emocional. ¿Qué pasa adentro de las personas que están viviendo la enfermedad? ¿Qué pasa adentro de los familiares o de los acompañantes o de los cuidadores que están al pendiente de la enfermedad y que lo que quisieran es salvar a la persona, lo que quisieran es conservar a la persona, y aún ante la situación de conocer que la persona está cercana a su muerte, queremos tenerla, queremos conservarla, quisiéramos evitar o prolongar su vida, precisamente quizás porque eso nos recuerda nuestra angustia y nuestra propia muerte, nos genera preguntas, nos genera certezas, nos genera respuestas y a veces preguntas sin respuesta. Y eso sucede siempre con todas las enfermedades. A lo largo de toda la historia de la humanidad, cuando sabemos de las enfermedades, pues usamos el ensayo y error. Si somos médicos o no lo somos, bueno, de todas maneras lo sabremos. Experimentamos de alguna u otra manera. No me refiero al término mal empleado de experimentar, me refiero desde el momento primitivo de la medicina, desde el momento histórico en el que empezamos a buscar cómo curar enfermedades, cómo aliviarlas, simplemente qué son, buscar su comportamiento. Y bueno, pues sentimos dicha, sentimos alegría, sentimos éxito, sensación de triunfo ante la evolución de un tratamiento que hemos descubierto que funciona, ante nuevos descubrimientos que quizás podrían dar mejores esperanzas o aumentar la esperanza de vida de la persona. Sentimos esperanza en que las respuestas cada vez van a ir saliendo, que las respuestas cada vez van a irse mejorando inclusive, y que a lo mejor para enfermedades en las cuales la respuesta era la muerte, ahora encontramos resultados donde se puede incluso curar o se puede aminorar
pero no termina necesariamente con la muerte, en fin, y enfermedades que desafortunadamente sí terminan con la muerte, aunque a lo mejor la esperanza de vida sea mayor, y entonces sentimos fracaso, sentimos decepción ante la falta de mejoría o ante la falta de respuestas, o incluso hacia la pérdida de alguna extremidad o de alguna función vital, de algún órgano, o la pérdida de nuestras propias funciones corporales o de nuestras facultades sensoriales o incluso de nuestra habla, de nuestro sentido del gusto, incluso del tacto, del olfato o de la movilidad. Es decir, que perdemos autonomía y mal manejado todo esto nos hace perder también el sentido de vida. O sea, ¿cómo para qué estoy aquí? ¿Cómo para qué sirve todo esto que estoy viviendo? ¿Cómo qué sentido tiene todo esto que estoy perdiendo? O simplemente escuchamos en las familias esta frase cuando alguien cumple años o cuando cambia algún momento de maduración de la vida, ya te estás poniendo viejo. Ya ni siquiera ya creciste, sino ya envejeciste. Ya vamos en declive, ya vamos en descenso. Y resulta ser que esa es justamente la pérdida mayor que experimentamos y por la cual a veces sentimos fracaso y sentimos decepción, miedo y angustia, la muerte, sin la cual pues ya se perdió toda expectativa, toda esperanza, sentimos desencanto, sentimos tristeza, sentimos angustia, sentimos ansiedad, sentimos incredulidad, enojo, rechazo, queremos negarlo, sentimos vacío, sobre todo vacío, como que caemos en la nada. Y bueno, estas reacciones son naturales en nosotros, todas estas reacciones, porque en principio nos ayudan ¿a qué? A tratar de explicarnos eso que está pasando, a tratar de adaptarnos, a tratar de alguna manera comprender el porqué de todo esto, aunque a veces no podemos comprender el porqué, pero sí podemos entender el cómo vamos a vivir, cómo vamos a recolocar en nuestra vida aquello que se ha perdido. Como decía hace un momento, llámese la salud, llámese incluso la belleza, cuando nos ocupamos tanto de la estética, el habla, la voz, el tacto, cualquier cosa que nos implique tener algo, cualquier pérdida. Estas reacciones naturales se llaman duelo. Pero, ¿qué pasa con los duelos? Porque a veces pensamos que el duelo, en términos generales, pensamos que el duelo nada más es como que llorar, como estar enojados y ya. Pero no, el duelo es todo esto. El duelo es toda esta marea de emociones que vamos sintiendo hasta que finalmente llegamos, o a lo mejor puede ser al principio, o puede ser en medio, o puede ser al final, a lo que conocemos como aceptación, pero no es resignación, simplemente es el hecho de asumir qué es esto que me está pasando. Y estos duelos, lo que sucede es que los desconocemos. Generalmente no asociamos las cosas que sentimos o cómo nos comportamos a que eso es parte del duelo por el que estamos atravesando. ¿Y qué hacemos como sociedad? Lo minimizamos, lo negamos, lo desautorizamos, lo retrasamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso puede causar o puede inclusive agravar enfermedades, porque no asociamos que ese enojo, incluso esas alegrías momentáneas ante el dolor, ese miedo, la tristeza o el asco o la sorpresa, que sean emociones básicas en el ser humano, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, son precisamente parte de lo que vivimos cuando estamos en duelo, pero los manejamos como algo separado. Simplemente pensamos que ni modo, que así nos tocó, que hay que olvidar, que no hay que ni acordarnos de eso, que no hay que ni pensar en eso, porque si piensas en eso lo atraes,
cuando la realidad es que a veces, desde luego a veces es saludable olvidar porque es parte de cómo nos defendemos ante eso que nos está atormentando y que nos está lastimando, pero el hecho de olvidarlo simplemente nos hace retrasar esos duelos, simplemente nos los complica porque se pueden volver enfermedad y con la enfermedad se pueden volver depresiones profundísimas que luego ya no encontramos ni cómo sanar, falta de interés en muchas cosas que antes a lo mejor teníamos interés y mostrábamos precisamente pues ese gusto y ese anhelo por hacer o por tener o por vivir lo que hemos vivido. Y eso nos va aislando, nos va paralizando y lo último, yéndome desde luego a un extremo, nos puede causar la muerte. La muerte. Entonces, ¿qué sucede cuando de repente nos enteramos que tenemos una enfermedad tan complicada como es la diabetes? Bueno, nos sorprendemos, nos angustiamos, nos enojamos. Quizás pensemos si es que hemos tenido alguna experiencia de vida, de que hemos perdido algún familiar por esta razón o alguien conocido, quizás pensemos en muerte, quizás pensemos en que ese es el final, aunque sucede un poco más quizás con el cáncer, pero con la diabetes pensamos en eso y sobre todo nos preguntamos cuánto va a cambiar nuestra vida, cómo va a ser ahora la vida. Y es cuando de repente negamos esa situación y no quisiéramos hablar del tema de la diabetes, no quisiéramos enfrentarlo, preferiríamos no vivirlo y entonces es cuando a veces cuesta tanto trabajo hacer los cambios en el estilo de vida o en la dieta o en la alimentación. Es cuando justamente nos cambia la vida con un diagnóstico de diabetes. Pero ante esto hay una buena noticia, que no es el final. Si apenas es el diagnóstico, todavía no es el final. Otra buena noticia es un trabajo en equipo. Es decir, ¿por qué digo que es un trabajo en equipo? Bueno, porque la enfermedad es tan complicada como complicadas son muchísimas circunstancias de la vida. Esta enfermedad es tan complicada y causa tantas reacciones como reacciones puede causar un distinto síntoma. Tan solo pensamos en una gripa. ¿Qué nos causa? A unos nos puede doler la cabeza, a otros nos puede doler la garganta, a otros simplemente nos da sueño y nos escurre la nariz, a otros nos da fiebre o a otros nos pasa todo junto. Cada organismo reacciona diferente y solo es esa gripa. Ahora una enfermedad como la diabetes, cada organismo reacciona también diferente. La noticia es que si hacemos algo que cambie de alguna manera nuestra perspectiva de cómo la vemos en nosotros, en los familiares, en las personas que la padecen, es un trabajo en equipo. Sí, porque es un trabajo en el que se invita a que intervenga la propia persona queriendo mejorar su estilo de vida, queriendo revertir la enfermedad si es que todavía se encuentra en una etapa aguda, como se llama, o sea, donde apenas se empieza a enterar del diagnóstico, o una etapa incluso grave, pero que todavía no es terminal, una etapa ya crónica donde ahora sí, ya la diabetes está más que declarada y simplemente la persona va a tener que cambiar por el resto de su vida, todo su estilo de vida, va a tener que adecuarse a una nueva forma de vivir, de comer, de pensar, de actuar, va a tener que dedicarle tiempo al manejo de la enfermedad. Si no funcionó en la fase aguda del diagnóstico, o sea, cuando se acaba de enterar, la dieta o el ejercicio, entonces tendrán que funcionar los medicamentos orales. También, por ejemplo, tendrán que funcionar las pastillas, ya no los jarabe. Si las pastillas ya no funcionan, entonces las inyecciones. Y ahí es donde viene todo el cambio de vida. La insulina. La insulina, el manejo, el tiempo que toma tomar los medicamentos, el tiempo que toma aplicarse la insulina,
el tiempo que toma pensar en los cambios en la dieta o en el estilo de vida, el tiempo que toma pensar en hidratarse, el tiempo que toma simplemente procesar cada etapa de esa enfermedad o de nuestro desarrollo y nuestro manejo en esa enfermedad. Entonces, cuando estamos ante esta enfermedad que es irreversible, que es crónica, que es degenerativa, que es progresiva y que en algún momento dado puede ser terminal, o sea, es donde ya la expectativa de vida se va perdiendo, es donde ya los tratamientos van dejando de funcionar, es donde ya el organismo está deteriorado, más deteriorado todavía, es donde ya cambia completamente la perspectiva de me voy a curar o me voy a morir. Y como la enfermedad es irreversible y sobre todo que ya estamos en la etapa terminal, la respuesta es se va a morir. Esto es inevitable. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Porque además socialmente es necesario que hagamos conciencia y que sepamos que la persona que tiene diabetes no muere en sí como tal de diabetes, como se decía cotidianamente, muere por las complicaciones que tiene la enfermedad, porque va afectando sistemáticamente todos los órganos, todo el sistema, todo el organismo del ser humano. Afecta a los ojos, afecta a la boca, afecta el hígado, afecta a los riñones, afecta incluso el cerebro. Va causando que tengamos olvidos, va causando que de repente perdamos la memoria, porque hay lo que se llama un deterioro cognitivo. Va causando incluso a veces desorientación, falta de concentración, causa incluso fatiga, causa lo que se llama neuropatía diabética. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, nos dice que la diabetes mellitus o sacarina es una enfermedad que se presenta cuando el páncreas no secreta la suficiente insulina o bien cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la insulina que produce. Entonces, bueno, pues esto es lo que la Organización Mundial de la Salud entiende como diabetes, y pues estos son de alguna manera los cambios que van sucediendo según aumenta la etapa, la fase de esta enfermedad. Pero imaginemos un momento y pongámonos un poco en situación. Si tú estás viviendo en este momento con la diabetes y te acabas de enterar que la tienes, yo te invito a que respires profundo, te invito a que estés sentado, y a que escuches mis palabras, esperando que mi voz te dé algo de calma, que mi voz te dé pues algo de esperanza, en el que todavía no es el final. Todavía, si cuidas precisamente todos estos hábitos, si cambias ese estilo de vida, que a veces es lo complicado, porque el cerebro, cuando nos dicen que algo está prohibido, busca cómo tenerlo, busca cómo tomarlo. Por favor, respira profundo y piensa, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué sientes ahora que estás todavía con toda tu capacidad de moverte, con toda tu capacidad de pensar, de sentir, de ser, de amar, incluso de cuidar si tú cuidas a alguien, de proteger si tú proteges a alguien, de trabajar, de procurar tu bienestar y el bienestar de otros? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres vivir? Motívate, pero no te motives. Yo te invito a que por favor no te motives en estas formas de motivarse de premios y castigos. O sea, formas de motivarse donde de repente decimos, ¡ay, qué bien! Ya no comiste este chocolate o esta tortilla o este plátano que te tenían prohibido. ¡Qué bien! Te felicito. ¿Sabes por qué? Porque el día en el que tengas alguna recaída, en la que se te olvide, tuviste una fiesta,
tuviste un evento, se te antojó de plano y siendo adulto no pudiste controlar ese antojo y esa voluntad de hierro que te hacía quitar ese plátano y cambiarlo por una fruta con menos azúcar, o ese pastel, o lo que fuera. De repente te vas a decir, qué mal, ya fallé, ya me equivoqué, esto no debía haberlo hecho, qué mal lo estoy haciendo, qué mal estoy llevando mi enfermedad. Y eso, además de la recaída que ya tuviste, ¿qué es lo que te va a generar? Frustración, tristeza. Precisamente en lugar de motivarte, te va a quitar las ganas de hacerlo. Pero además de eso, generalmente cuando sabemos de algún diagnóstico de diabetes, pensamos nada más en la hiperglucemia, o sea, en el aumento de glucosa, la demasiada glucosa en la sangre. De hecho, es como justamente nos lo define la Organización Mundial de la Salud. Resulta que en la diabetes también nos encontramos poniéndonos en situación la hipoglucemia, es decir, cuando se baja la glucosa. Y la glucosa, bueno, puede estar así, alta, altísima, baja, bajísima. ¿Dónde está el peligro? En que puede haber lo que conocemos como picos de glucosa, es decir, donde en un momento determinado la glucosa subió tanto que ya era, bueno, a lo mejor yéndome a los extremos, por supuesto, a lo mejor ni siquiera la podían leer ya en los glucómetros caseros que todo mundo tiene, o mucha gente tiene, o debería tener en sus casas para tomar su glucosa. A lo mejor ya hay que ir a un hospital, pero ¿qué pasa? Que al rato se baja la glucosa tanto que hay pesadillas, sudoración, ansiedad, angustia, miedo, en fin, sed excesiva, falta de apetito, aumento de apetito, pues, complicaciones para orinar, por ejemplo, que orina muchísimo y que vaya al baño pues, más de lo normal la persona, falta de control de esfínteres, que es cuando luego da diarrea, en fin, todo ese tipo de complicaciones. Lo peligroso de esto es cuando los picos de glucosa, justamente, que son extremos, pues pueden causar neuropatía diabética, pueden causar dolores, pueden causar todos estos cambios, todos estos síntomas de los cuales he referido en algún momento, pueden causar también falta de concentración, visión doble, desorientación, porque la diabetes afecta también los ojos y afecta, como ya decíamos, el cerebro, la concentración, cambios de conducta, podemos estar irritables, podemos estar pues ansiosos, podemos estar angustiados y tener dolores de mil cosas, dolores del cuerpo, dolores de los pies, ardores, picores, inflamaciones, dolores de cabeza, cambios de coloración, heridas que no tienen causa aparente. Y entonces, cuando vemos esto o cuando sentimos esto, pues hay que estar alerta, hay que avisarle precisamente a los familiares, o si nosotros con familiares vemos que también incluso ya pierde sensibilidad, que pierde un poco del sentido del tacto, que tiene dolores, que tiene heridas, pero no manifiesta dolor cuando debería dolerle muchísimo, o que tiene dolor físico cuando debería de dolerle quizás un poco menos, cuando vemos que ya pierde el equilibrio, cuando vemos que ya pierde el oído, cuando vemos que ya pierde muchísimas otras facultades que antes pues sí tenía, pues hay que avisar al médico y hay que saber si la glucosa está alta, si la glucosa está baja, porque además, yéndome a este extremo, podemos caer en una hiperglucemia, demasiada glucosa, como decía, la hipoglucemia o incluso llegar a un coma diabético por estos cambios tan repentinos de glucosa. Afecta también los riñones. Por eso es que luego escuchamos hablar de diálisis, de hemodiálisis, que son riesgosos para la vida del paciente, son riesgosos porque cambian la sangre.
y bueno, pues al cambiar la sangre son totalmente invasivos. Y esto ya nos habla del tema de hoy, de la fase terminal. Esta insuficiencia renal ya nos habla justamente de que justamente está fallando un órgano vital que justamente nos hace sobrevivir, nos hace estar, nos hace muchísimo, nos filtra justamente, ¿verdad? Nos ayuda justamente a mantenernos con buena parte de nuestra salud, los riñones. Y al dañarse los riñones, y al dañarse el corazón, y al dañarse el hígado, los órganos vitales, ya estamos hablando de una fase terminal. También otro indicador de una fase terminal, pues la gangrena. La gangrena, ¿por qué? Porque pues es este proceso infeccioso donde justamente dejó de haber circulación en alguna extremidad, en algún miembro del cuerpo, dejó de haber suficiente oxígeno en esa parte del cuerpo y entonces, ¿qué pasó? Que hubo de repente una herida pequeña y de esa herida pequeña se volvió una herida más grande cada vez y de esa herida más grande causó ya la necesidad de tener que amputar parte de la extremidad, quizás dedos del pie o parte del pie o la pierna completa, la extremidad completa. ¿Qué pasa esto? ¿Qué le pasa adentro de sí mismo al paciente, a la persona que lo vive? Bueno, pues le da miedo. Le da miedo primero la posibilidad de que eso suceda. Cuando ya va a suceder, más miedo todavía, ansiedad, angustia, ante cuál va a ser la nueva calidad de vida que les espera. Lo mismo pasa en los familiares. ¿Qué le espera a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita? ¿Qué le espera a mi familiar o a mi amigo? Hay también una pérdida de independencia. ¿Qué pasa con la independencia? Bueno, pues que justamente al ya no poderme mover, o al ya no poder ir por sí misma la persona, al ya no poder incluso comer, hacer sus necesidades básicas, sus funciones básicas como ser humano, trabajar, en fin, incluso a veces hablar o ver o moverse, cuando antes sí podía hacerlo, le quita su independencia. ¿Pero qué le quita también? La autonomía. ¿Por qué le quita la autonomía? Porque todo el mundo está preocupado. Está preocupado el personal de salud, está preocupados los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales. Yo me atrevería a decir que también quizás los psicólogos que los atienden, porque bueno, están buscando estrategias, están buscando maneras de poder ayudarlo, ¿no? Los tanatólogos, todo el mundo está preocupado. Está preocupado el familiar, porque es la persona que directamente, o el cuidador sobre todo, la persona responsable del familiar, sobre todo si este es adulto mayor, que tiene la diabetes y que está con toda esa complicación de fase terminal. Está preocupada la propia persona porque no quiere causarle preocupaciones a sus familiares, no quiere estorbar, quiere ser ella misma la persona, y al no poderlo ser, y al no poder moverse, pues quizás mucha gente, a lo mejor en el afán de protegerla, quieren decidir por ella, quieren tomar las riendas de la vida de esa persona que está en esa fase terminal, cuando todavía la persona puede expresar su voluntad, cuando todavía la persona puede decidir sobre sí misma, sobre su tratamiento, sobre su sentir, sobre qué manejo se le va a estar dando a la enfermedad, sobre qué quiere hacer con sus asuntos importantes, si quiere o no, o cómo quiere resolver sus asuntos pendientes, sobre todo si estos son asuntos que le atañen directamente al desarrollo de su vida, por ejemplo, lo legal o asuntos familiares. Entonces, esa autonomía que se pierde, pues realmente genera muchísimo descontrol, realmente genera muchísimo desconcierto. Yo conocí un caso cercano, muy cercano,
de una persona adulta mayor, que justamente le detectaron esta insuficiencia renal y esta falla multiorgánica, que fue por lo que murió finalmente. Pero cuando esta persona de repente le detectaron esta enfermedad renal, esta falla de que prácticamente ya no tenía riñones, así fue como lo explicaron los médicos a la familia, dijeron que es que prácticamente ya no tiene riñones. La persona tenía tal ansiedad, la persona tenía tal angustia por arreglar su situación, por resolver el tema, sobre todo pensaba en su familia, cómo iba a proteger a la familia. Pensaba en que, bueno, pues desafortunadamente en su historia de vida tuvo un despido injustificado en la empresa donde trabajaba, por lo cual no llegó a jubilarse a tiempo, por ejemplo. No llegó a esa situación, sino que tuvo que buscar otro trabajo con independencia de aquel que desarrollaba anteriormente, y entonces, pues en ese trabajo ya no tuvo esa antigüedad, ya no tuvo esa jubilación, por ejemplo. Entonces, el hecho de buscar la pensión, el hecho de buscar resolver todos esos trámites, no significó júbilo, significó angustia, significó ansiedad, significó prisa por resolverlo ya. Cuando yo hablaba propiamente con esa persona, la persona decía, es que ya tengo que ir hoy, tengo que ir ahorita para resolver eso, tengo que ir exactamente a ver qué es lo que se tiene que hacer, a hacer los trámites, pensar en su retiro, pensar en toda la parte financiera. Esa parte es lo que le preocupaba muchísimo a esa persona con enfermedad renal. Incluso cuando la persona fue hospitalizada, cuando este paciente de 70 años, que falleció a los 70 años, fue hospitalizado, constantemente preguntaba, ¿cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar? Y aunque se le decía, no señor, esto es gratuito, esto no tiene costo, de todas maneras le dio muchísima ansiedad. ¿Qué más le causó ansiedad a este paciente? Pues cambios en los síntomas. De repente, síntomas nuevos, quiero decir. De repente que se le encontró una infección urinaria muy grande que le causó pues una herida en la espalda bastante considerable. Y esto fue por pues todo el aumento de glucosa que se le fue hasta la columna vertebral. Sin embargo, le hicieron estudios a más no poder. De hecho, hablaba con su esposa y le decía, oye, ya me tienen hasta acá, es que me están llevando de estudio en estudio, es que yo ya no entiendo qué está pasando, es que ya déjenme en paz, ya quiero estar en paz, ni siquiera sé de qué son todos esos estudios. Cuando le dijeron a esta persona que posiblemente podía ser un cáncer, bueno, la persona entró todavía en mucho más angustia y mucho más depresión, porque ya estaba en esta situación de encontrarse hospitalizada, de haber tenido varios ingresos a urgencias, de haber entre entradas y salidas, pero ya estaba en este proceso de hospitalización. Además fue el tiempo de la pandemia, además no podía tener a su familia cerca más que a la persona encargada de cuidarlo, que era su esposa, a la hija que estaba pendiente por el teléfono, el hijo pues también estaba pendiente por el teléfono, pero no podía tenerlos de manera cercana. Entonces, ¿qué le generó esta noticia o esta perspectiva de que tal vez podría tener cáncer? Terror, más angustia y sobre todo, les decía a los médicos, doctores, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo vamos a resolver toda esta situación? Suspiró aliviado cuando no fue cáncer, cuando le dijeron, doctor, dígame la verdad, ¿tengo cáncer? No, señor, no tiene cáncer. Solamente lo que tiene es glucosa, muchísima glucosa en la columna vertebral. Sin embargo, pues esa pérdida de gran parte de la autonomía, de gran parte de la independencia sobre todo, ya lo perdió. ¿Qué dice muchas veces la persona adulta mayor, a lo mejor en su fuero interno o a lo mejor en su comportamiento? ¿Qué dice? Que decidan por mí. ¿Ya para qué? Estoy decepcionado. De hecho,
Este paciente que murió a los 70 años, del que les estoy hablando, con insuficiencia renal que terminó con falla multiorgánica, le preguntaba a la esposa, cuando primero le hicieron la diálisis, tenía esperanza, ¿no? Tenía justamente esta esperanza de que tal vez se salvaría, tanto él como la familia, y pues yo conozco muy bien el caso, entonces puedo decir con toda seguridad que la hija también, esperaban una salvación, o sea, una curación. ¿Por qué? Porque se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se está haciendo el proceso de diálisis. ¿Por qué? Porque se le hicieron alguna transfusión de sangre inclusive. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a la hemodiálisis. Todavía se está haciendo en el domicilio, está con su familia, entonces va a estar mejor. Sin embargo, bueno, pues explicarle a la familia que no necesariamente va a ser que esté mejor, pues es un proceso un tanto doloroso y difícil de aceptar, ¿no? Bastante complicado a veces de asimilar, de internalizar, incluso a veces de verbalizar, ¿eh? A veces es complicado hablar de estos temas cuando se viven o cuando se conocen los casos muy de cerca. Y cuando ya cambió el proceso de diálisis al proceso de hemodiálisis, la esposa le preguntó, ¿cómo te sientes? Decepcionado. Eso fue lo único que contestó, decepcionado. Además, este paciente pues tuvo la situación y el contratiempo de contagiarse de COVID. Imagínate la ansiedad que tenía él mismo de saber ante esta nueva situación de pandemia, ante esta situación donde los cuidados tenían que ser extremos porque no se sabía cómo se iba a comportar este virus. No se sabía qué es lo que vendría después y no se entendía exactamente, me refiero al fuero interno, ¿no? No se entendía exactamente qué era lo que estaba pasando. Imagínate, ponte un poco en situación. ¿Qué estaría sintiendo esa persona de ya quizás no ver a sus familiares, de ya quizás no poder tener contacto con todo aquello que ha disfrutado antes? Quizás ya incluso perder la vida completamente. Afortunadamente no murió de COVID. Sí se puede decir que superó el COVID porque se salvó. Sin embargo, de lo que no se salvó fue de esa hemodiálisis con la que se sintió decepcionado. Llegaba el momento en el que este paciente, pues ya de repente su habla empezó a disminuir, su sentido de la audición también empezó a disminuir bastante, tenía que escuchar el estéreo, el radio, a las personas muy fuerte, con mucha fuerza, con mucho volumen, quiero decir. Empezó a disminuir todo eso, empezó a disminuir su memoria, empezó a olvidar objetos, empezó a olvidar la utilidad de los objetos, empezó a olvidar, pues no olvidaba todavía a su familia en la fase de diálisis o de hemodiálisis, pero sí era angustiante para la familia de repente verlo llegar mareado por la hemodiálisis, verlo llegar desorientado por la hemodiálisis y cansado, muy cansado. Esto es lo que sucede con la terminalidad. Finalmente, esta persona, bueno, pues falleció intubada, su oxigenación empezó cada vez a disminuir, los tratamientos pues ya dejaron de hacerle efecto y entonces pues finalmente fue su final, pero seguramente, y quiero pensar que su familia, él la habrá sentido aunque fuera por contacto telefónico o con algunas visitas que pudieron hacerle hospitalarias, habrá sentido que lo quería, habrá sentido que pudo despedirse, porque además la familia le expresó sus sentimientos, la familia le expresó la gratitud por haberlo tenido, la gratitud por todo lo que dio, la gratitud por todo lo que vivieron juntos, los recuerdos, en fin,
expresaron incluso juntos la angustia, la ansiedad, lo que se sentía. De hecho, Elizabeth Kubler-Ross, que justamente es la autora que muchos identificamos un poco más fácil sobre el duelo, dice esto: cuando se enteren del diagnóstico y sobre todo del diagnóstico terminal, lloren juntos, exprésense juntos, compartan juntos, no usen el silencio como arma, como a veces como escudo protector de unos y de otros, porque lo único que va a pasar es que se va a generar esa barrera. Aquí creo que lo demuestro con este ejemplo de este paciente. Tengo otro caso, por ejemplo, que te puedo compartir rapidísimo. Tengo una paciente adulta mayor de 89 años, falleció a los 89 años, que precisamente ella también vivió la complicación renal, pero esa se la descubrieron hasta el final de su vida, después de descubrir que precisamente había tenido gangrena y que precisamente habían tenido que amputarle toda la pierna. Y justamente al hablar con ella, ella no quería hablar. Ella podía hablar, podía expresarse todavía, pero no quería. ¿Por qué no quería? Pues no quería precisamente por parte de todos esos duelos y todas esas situaciones que tienen las personas adultas mayores. Había enviudado muchos años atrás y desde el momento de su viudez había perdido todo el interés por las cosas que hacía cuando tenía a su pareja. Con la enfermedad, que además estaba reacia a cambiar su estilo de vida. Antes de la amputación, por supuesto, estaba reacia, no quería, decía: a mí no me des estas hierbas, a mí dame comida de verdad. La comida de verdad era carne, ni las verduras ni las frutas contaban, la comida era carne. A mí dame esto. Oye, mamá, abuelita, pero fíjese que hay verduras. Yo no quiero eso. Yo tengo pollito, yo tengo carnita, yo tengo cualquier cosa que no fueran frutas ni verduras. La situación de decepción, de autonomía, de pérdida de la autonomía, de pérdida de la independencia, aunada a este dolor por la viudez y además otras muertes que había tenido en su familia, pues se complicó más todavía y se demostró con la amputación de su pierna, porque decía: ¿ya para qué? Había perdido todo el sentido de vida. Se negaba ya a comer, se negaba ya a tomar los medicamentos. Y bueno, pues justamente, ¿qué fue lo que la animó? ¿Qué fue lo que la ayudó? Escuchar canciones de su infancia. Ella era de otro estado de la República. Escuchar canciones de su niñez y además se hizo un poco, de alguna forma, una especie de meditación con ella, porque ella tenía un tanque de oxígeno que yo no recuerdo en este momento el nombre, pero seguramente algún médico podrá recordárnoslo. Este tanque de oxígeno que, si ponemos atención, suena como fuente. Pues se aprovechó este tanque de oxígeno para que ella se relajara. Se aprovechó este tanque de oxígeno para que ella imaginara que estaba en este momento con sus familiares, que estaba con sus seres queridos, que estaba en su tierra, donde había nacido, donde había quizás sido o tenido recuerdos un poco más felices. Eso la animó, ya no quería irse. Y además la animó el hecho de que la visitó su familia. Eso también es importante. Su familia vino a la Ciudad de México, vino de ese otro estado de la República para verla. Y entonces, cuando hablé con la hija, me dijo: oye, Pau, no quería hablar. De hecho, yo lo vi, no quería hablar. Oye, Pau, no quería hablar. Y cuando llegó la familia dijo: habló hasta por los codos. Oye, Pau, no quería comer. Se comió todo. Tardó 2 horas, pero comió todo. ¿Qué le devolvió esa autonomía? ¿Qué le devolvió el sentido de vida? Su familia. El imaginarse precisamente ese lugar, ese río,
ese campo donde ella había sido tan feliz, quizás, o de donde tuvo que salir para buscar un mejor futuro, de donde tuvo que salir para tener otro cambio de vida, pero ese campo, de todas maneras, eso le devolvió el sentido de vida. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A la empatía. Yo en este momento te acabo de contar estos casos, porque esto es lo que sucede cuando hay terminalidad, y cuando hay terminalidad en una persona adulta mayor. Ahora imagínate cuando esto sucede, o cuando una persona más joven, o un adolescente, o un adulto, porque cada quien en la familia vive cosas diferentes, tiene papeles diferentes, tiene comportamientos diferentes. Imagínate si para una persona joven esto es complicado, si para una persona joven es difícil de entender, ¿cómo será para una persona que ya vivió mucho más que nosotros? Disculpa mi voz, por cierto, pero estos cambios de clima me han afectado un poco. Así es que si me escuchas un poco ronca, espero venir con una mejor voz la próxima vez. Bueno, pero imagínate estos cambios. Imagínate lo que significa para una persona joven todas estas complicaciones. Son muchos cambios de vida, son muchas pérdidas, son tantas que inclusive se podría perder la confianza en sí mismo, y eso que es una persona más joven. Ahora imagínate, cuando a una persona adulta mayor se le aumentan las pérdidas, porque tiene este deterioro cognitivo que decíamos hace un momento, porque tiene demencias, demencia por edad, que es la que se ha conocido mucho tiempo como demencia senil o Alzheimer. También se le afecta a esa persona mayor que todavía no es terminal, todavía es crónica, se le afecta el sistema digestivo a todos, pero a la persona mayor más. ¿Por qué? Porque el tejido se hace más sensible, por ejemplo, en la boca, se hacen caries, la persona se deshidrata completamente. Y entonces tiene que haber visitas al dentista bastante frecuentes para cuidarles la glucosa y para cuidarles precisamente que no haya exceso de caries o que no haya caries muy profundas y que además pues haya falta de coagulación en la sangre. Esto hay que cuidarle. Ahora imagínate cuando la persona ya está en esta etapa terminal. Imagínate cuando es frágil, cuando tiene caídas, cuando tiene pérdidas de fracturas, pérdidas de equilibrio, y cuando perdió algo más interno, más emocional, como es el sentido justamente de vida. Y en la etapa crónica hay que estar alertas a infartos, hay que estar alertas también a enfermedades previas de la diabetes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué vive una persona que todavía está en la etapa crónica de la diabetes? Estoy haciendo un poquito de comparativo porque me gustaría que te pongas en situación y tengas esta empatía o la desarrolles. ¿Qué sucede? Que de repente, de tantos medicamentos que toma para las enfermedades previas a la diabetes, para esto de que las fracturas, las caídas, el desgaste propio, el desgaste de las articulaciones, el desgaste mental, el desgaste emocional, la depresión, en fin, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene algo que se llama polifarmacia, que es este consumo de medicamentos que primero le están tomando todo su tiempo, le están quitando el tiempo libre para dedicarse a alguna otra cosa, le están estresando porque, pues, ahora me tengo que tomar la pastilla para esto, ahora me tengo que poner la pomada para esto, y ahora la inyección para esto, y ahora la insulina, y encima no puedo comer, y encima ¿qué puedo disfrutar? Y encima ¿qué? Ahora imagínate cómo será cuando ya resulta que lo que parece que no puedo disfrutar es la vida misma, porque se me escapa. Los jóvenes o las personas más jóvenes, ¿qué pasa cuando tenemos un duelo? De lo que sea, pérdida de lo que sea, no necesariamente muerte, pero bueno, desde un teléfono, un trabajo, una casa, hasta la vida, ¿no? Nos adaptamos.
Cada pérdida significa una oportunidad para adaptarnos a esta nueva circunstancia que nos está tocando vivir. La persona adulta mayor, pues resulta que los duelos aumentan. Bueno, acabo de mencionar, por ejemplo, la muerte de seres queridos o la muerte del cónyuge, como el caso de esta paciente, la viudez. Las pérdidas en la persona adulta mayor no son adaptativas, no lo son. ¿Por qué? Porque el trabajo ya no va a regresar. Los hijos que murieron, pues tampoco van a regresar, pero tampoco va a tener la oportunidad de tener más hijos. La pareja, bueno, hay gente que les invita a tener a otra pareja, pero es que esa pareja ya no se va a recuperar. Y es una decisión personalísima. Bueno, la propia edad ya es irreversible, no va a regresar. La vejez está tocándole a la puerta. Ellos quieren entonces, pues, no estorbar, se aíslan, pero por favor, atiende a esto. Si ves que la persona, y sobre todo si es adulta mayor, o a cualquier edad, pero sobre todo si es adulta mayor, si ves que se aísla, y eso no lo es frecuente, por eso es importante que conozcas a la persona con la que estás tratando. Si ves que la persona se aísla, si ves que la persona tiene una tristeza que antes no tenía, que se puede convertir en una depresión espantosa, si ves que la persona consume sustancias que antes no acostumbraba, o ya las consumía pero aumenta ese consumo, si ves que la persona evita ese tema doloroso, hablar de eso, hablar de esas pérdidas, o al contrario, habla demasiado de eso y no puedes hacer que hable de otra cosa, alerta, alerta. Por favor, acude a un especialista, acude a un geriatra, acude a un psicólogo, acude a un psiquiatra si se necesita, acude a un tanatólogo, pero busca ayuda. No pierdas ese espacio, ese momento precioso de buscar ayuda. Fíjate en las emociones. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son del cuerpo completamente. Las emociones son sensaciones somáticas, es decir, son sensaciones que se manifiestan muy repentinamente, muy fugazmente, que se manifiestan, por ejemplo, en la cara, en el rostro, en la voz. Por ejemplo, la tristeza. ¿En qué se manifiesta? En que lloramos. En la alegría, ¿en qué se manifiesta? En la risa, aunque la alegría sea en un momento dado para defendernos de algo que nos está atormentando, pero la risa. El miedo, ¿en qué se manifiesta? Bueno, en querer huir, ¿no? La sorpresa, el asco. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con los duelos? Mucho. Precisamente es parte de lo que al principio de esta charla te decía que no solemos asociar con el duelo. No solemos asociar que a lo mejor con el enojo estamos enmascarando tristeza, estamos enmascarando frustración, estamos enmascarando el hecho de que no sé qué hacer. A lo mejor con una alegría podemos estar enmascarando decepción. Podemos estar enmascarando tristeza, ganas de llorar, ganas de realmente ya incluso pérdida del sentido de vida. Podemos estar incluso enmascarando con el miedo, pues el hecho de que ya no quiero continuar porque ya no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder con mi muerte, con el resto de mi vida, con mi familia. El miedo, la sorpresa ante lo inesperado. Cuando tenemos una sorpresa maravillosa, pues lo manifestamos, bueno, con nuestra voz, abriendo nuestra boca, sonriendo, estando felices, estando encantados. Pero cuando nos enteramos de algo tan adverso como es una enfermedad terminal, manifestamos la sorpresa con este desencanto, con este asombro. ¿Y qué puede pasar con ese desencanto y con esa tristeza? Podemos tener síntomas en el cuerpo que antes no teníamos.
aparecer otro dolor, aparecer de repente con el golpe tan abrupto que recibimos emocionalmente, algún otro daño en algún otro órgano del cuerpo que antes no teníamos. ¿Qué pasa con el asco? ¿Qué tiene que ver el asco en esto? Pues mucho, porque el asco, dame alguna cosa que no me gusta de comer y sabrás cómo es el asco, o preséntame un aroma que esté espantoso y creo que sabremos cómo es el asco. ¿Cómo es el asco en el duelo? Se transforma en miedo a contagiarse de una enfermedad visible sobre todo, ¿no? Que es parte precisamente de esta cuestión irreversible de la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta parte de las emociones, porque no las identificamos. A veces preguntamos en consulta a nuestro paciente, oye, ¿qué sientes? No, pues es que la verdad estoy triste, estoy así como que sacada de onda, o enojado, o estoy frustrado, ¿por qué? No. La pregunta sería, ¿qué sientes y dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Creo que ya me tengo que ir prácticamente y yo estaba encantada platicando contigo. Me despido simplemente hablándote de esto que no te he hablado, del cuidador. El cuidador es muy importante y también tiene emociones y también tiene sentimientos que expresar. ¿Por qué? Porque es la persona que se da por completo al paciente, al familiar. Es la persona encargada de eso o a la que la familia o a la que otros designaron para eso. Y entonces, ¿qué pasa si el cuidador no se expresa? Se puede enfermar, incluso más que la propia persona mayor. ¿Y qué pasa? Que pierde la posibilidad y pierde la capacidad de cuidarlo. Permite que el cuidador exprese, siempre y cuando el paciente no se quede solo, exprese mediante la escritura, la literatura, leer algún libro que le guste, socializar con algún amigo o amiga ajena a la enfermedad, hacer algún deporte, lo que se llama como tiempo fuera. ¿Para qué? Para cuando regrese renovado, regrese sin estrés. Y lo más importante, permite que la persona adulta mayor exprese sus deseos mientras esté consciente, mientras pueda hacerlo. Si puede escribir alguna carta de manera autógrafa, permite que lo haga, propicia que lo haga. Si puede a lo mejor comunicarse mediante la tecnología, propicia que lo haga. Si ya no puede hablar, pregúntale a un neurólogo si lo tienes en el hospital, si quizás puede escucharte, si quizás puede estar de alguna manera consciente y a lo mejor apretándole una mano, apretando un dedo, te pueda responder sí o no, pero permite que decida sobre su tratamiento, aunque esa decisión te cause muchísimo, muchísimo dolor o incluso te cause muchísimo amor. Permite que se despida, despídete mediante manifestarle cuánto lo amas, cuánto le agradeces lo que te dio, cuánto le agradeces lo que pudiste darle o lo que quizás no pudiste darle, pero que intentaste e hiciste lo mejor que pude. Hazlo. Permite que coma, si es que el médico así lo establece, si es que lo autoriza, lo que tanto anhela, porque quizás puede ser esa la última vez que lo haga. Y si tú no lo permitiste y si no se pusieron de acuerdo como familia, lo que va a suceder es que se van a sentir terriblemente culpables. Los que quisieron dárselo porque se lo dieron y los que no quisieron dárselo porque no se lo dieron, siendo cuando ya estaba autorizado dárselo porque el tratamiento definitivamente no estaba funcionando y en cambio sí podía cumplir precisamente uno de esos sueños. Hoy yo me despido diciéndote que uno de mis sueños se ha cumplido, estar aquí contigo, compartirte toda esta experiencia de vida, compartirte todo esto que dice la tanatología y podértelo contar porque lo he vivido con pacientes, porque lo he vivido con personas cercanas y porque de alguna manera creo que cuando algo se ha vivido, algo se puede sentir y dejar sentir. Agradezco mucho, mucho al Instituto Mexicano de Tanatología y gracias a ti por haber conectado tu dispositivo y por haberme escuchado. Muchas gracias.